Buenos días, bienvenidos de nuevo a este último apartado del tema 1, las capas geográficas, modelos raster y vectoriales. Decirles que los sistemas de información geográfica trabajan con muchos tipos de ficheros, pudiendo agruparlos en dos tipos, los vectoriales y los raster. Los archivos vectoriales son aquellos cuya naturaleza es de tipo vectorial, representan puntos, líneas y polígonos. Los rasters, por el contrario, son conocidos como agrupaciones de píxeles o mapas de bits. Bien, más características de los ficheros vectoriales y raster tendrían que ver con que los ficheros vectoriales estructuran la información en torno a las líneas y puntos, mientras que los ficheros raster lo hacen en una celda. ¿Por qué? Porque los ficheros vectoriales en esos vértices registran las coordenadas, mientras que los ficheros raster en esas celdas almacenan la información de pendiente, altitud, intensidad, etcétera. Bien, este sería un modelo de datos raster y este un modelo de datos vectorial. En el modelo raster vemos que existen celdas que es donde se almacena la información. En el modelo vectorial están los puntos y las líneas que almacenan coordenadas. Se trata, por tanto, de dos tipos de ficheros diferentes con sus ventajas y sus desventajas. Los ficheros vectoriales tienen muchísima precisión, ya que al trabajar puntos y líneas permiten ajustar los bordes y las ubicaciones y a partir de ahí establecer cálculos matemáticos. Los ficheros raster acumulan gran cantidad de información en cada una de las celdas y es por lo que también son de interés para los sistemas de información geográfica. Bien, vamos a seguir viendo características de los ficheros vectoriales. Se presentan en formato shapefile, que la extensión con las tres letras que sirven de nomenclator para este tipo de ficheros es la SHP, lo tienen por aquí. Pero no es un fichero único, es decir, el fichero SHP es uno de ellos, pero todo el conjunto de estos 6 ficheros es la capa shapefile. Mire, si recuerdan el ejemplo de Lanzarote, en el que yo me refería a la línea de datos, eh, por ejemplo, de Arrecife, y luego me iba al mapa, digamos que este fichero municipios, que es una hoja de cálculo, sería aquella rejilla de datos. Y el polígono de Arrecife, que estaba de color rojo, sería esta capa. Que aquella capa se pudiera ver en aquel sistema de referencia lo aporta este fichero, el PRJ, que es el de la proyección. Y así cada uno de los demás ficheros van aportando el complemento necesario para que esa capa la podamos ver, sea interoperable para que cualquier otro usuario la pueda utilizar en su sistema de información geográfica. Y en definitiva, el fichero shapefile es el formato común ahora mismo de capa temática para los sistemas de información geográfica. Pueden ser de origen natural o elementos constructivos o bien subdivisiones de tierra. Los ejemplos típicos de puntos entraremos en lo que son postes de teléfono, pozos, hidrantes, eventos. Entiendan por eventos servicios, por ejemplo, dónde se ponen las denuncias, dónde se queman los contenedores, dónde aparecen los coches abandonados, por citar tres ejemplos muy así de pasada. Eh, si se trata de líneas, normalmente se representan centros de calle, barrancos, curvas de nivel y la red viaria. Suelen ser los ejemplos más típicos. A nivel de polígonos, municipios, parcelas, tipos de suelo, todo lo que sea zonificaciones de áreas por cualquier criterio establecido, pues se usan para ello los polígonos. Los ficheros raster los vamos a encontrar en los sistemas de información geográfica en dos formatos, formato JPG o TIFF, que a su vez tienen sus variantes. Las características de este tipo de ficheros es que contienen gran cantidad de información en sus celdas y que esa gran cantidad de información la comprimen consumiendo relativamente poca memoria. Si nos vamos al ejemplo que vimos en vídeos anteriores de la organización de un sistema de información geográfica, los ficheros raster serían los que se usan de fondo normalmente, que sería la imagen satélite o la de relieve, y los ficheros vectoriales serían
todo lo que sean polígonos, líneas o puntos, que serían zonas comerciales, en este caso, calles, clientes, puntos de venta, etc. Esto no deja de ser un modelo teórico. Si lo llevamos a un ejemplo práctico, esto sería una vista de GeoSig en la que se representa un mapa del sur de Tenerife. Si observamos la imagen, vamos a dividirla en tres partes. Por un lado está el localizador, que dentro de lo que es el archipiélago, que sería el conjunto del mapa, nos sitúa que estamos en el sur de Tenerife. Si vamos a esta parte, vemos lo que es el resultado de la combinación de capas. Y si vamos a esta parte de aquí, vemos lo que veíamos antes de la organización de un sistema de información geográfica, pero ya trasladado al mapa. Es decir, tenemos en la zona denominada como tabla de contenido la relación de capas que aparecen en la vista, con el orden en el que aparecen en la vista, es decir, esta capa que está en la parte inferior estará en la vista en la parte inferior y esta capa, municipios, que está en la parte superior, aparece en la parte superior de la vista. Eso por un lado. Por otro, viendo los iconos que tienen cada una de las capas, ya se irán familiarizando con ellos, se darán cuenta de que estos dos iconos representan que son capas raster obtenidas de alguna infraestructura de datos espaciales, en este caso GraphCAN, tanto la primera como la segunda se obtienen desde ahí. Estas dos capas son las que forman el fondo, es decir, lo que son construcciones por un lado y el fondo propio de todo lo que es el mapa. La capa resultado es una capa en la que se ha aplicado un geoprocesamiento que se llama interpolación, que lo que ha hecho es convertir una capa de puntos en un mapa de calor. Dicho de otro modo, donde se da el fenómeno que se quiere representar, independientemente del que sea, ¿vale? Habrá más intensidad de color y donde no se da el fenómeno, pues no hay intensidad de color. Esto podría representar quema de contenedores, accidentes con fallecidos, accidentes con heridos, lugar de infracciones de un tipo, etcétera. Lo que habría que tener en cuenta es que en función de cómo se combinen las capas en la tabla de contenido, será el resultado del mapa. No solo el orden, sino también el nivel de transparencia, el grueso de línea, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo iremos viendo a lo largo del curso porque esto sí lo vamos a trabajar bastante. Bueno, con esto ya vamos cerrando el tema 1 definitivamente. Creo que ha sido un tema bastante amplio, toca muchas patas y muchos palos de lo que es la geografía en general y del sistema de información geográfica en particular, y que en definitiva es la información mínima que hay que tener para poder construir cartografía que sea interoperable, porque si lo que queremos es simplemente un mapa, con usar el Paint tendríamos de sobra, pero si lo que queremos es construir información que a su vez sea interoperable y que permita modelizar la tendencia de ciertas variables y que en definitiva permita darle a la prevención un valor añadido, evidentemente hay que conocer de todo este tipo de historias, sistemas de referencia, proyecciones, cómo funciona un fichero SHB. Todo esto que hemos visto verán que lo van a trabajar de manera práctica a lo largo del curso, y lo que esperamos es que el curso esté cubriendo sus expectativas y estén con ganas de seguir avanzando en el temario y en los contenidos. Bueno, con esto cerramos y nos despedimos hasta el próximo vídeo. Saludos.